Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy les traigo una noticia que está dando mucho de qué hablar, Gulum Baktas y Bar Baktas en el centro de una polémica que ha sacudido a sus seguidores. No soy un juguete, declaró Gulum de manera contundente, dejando claro que la reconciliación no está en sus planes. Todo comenzó cuando se filtraron unas imágenes en las que se veía a Bar intentando acercarse a Gulum durante un evento privado en Estambul. Según personas cercanas, Bar habría hecho varios intentos por hablar con ella en los últimos días, pero la actriz se mostró firme y distante. Bar, ya es suficiente. No quiero más excusas, le habría dicho frente a varios testigos, con un tono serio que sorprendió a todos los presentes. La relación entre Gulum y Bar, que en su momento fue una de las más comentadas en el mundo del espectáculo, terminó hace unos meses en medio de rumores de infidelidad y desacuerdos constantes. Aunque ninguno confirmó públicamente los motivos, los gestos fríos y las indirectas en redes sociales hablaban por sí solos. Necesito paz en mi vida, no más tormentas, compartió Gulum en una historia de Instagram, desatando miles de comentarios de apoyo por parte de sus fans. La tensión alcanzó su punto máximo cuando, durante la presentación de una nueva serie, Bar se acercó para felicitar a Gulum y ella, con una sonrisa cortés pero fría, respondió, gracias, pero mi vida sigue sin ti. Las cámaras captaron el momento y rápidamente las imágenes se hicieron virales, generando debate sobre si la actriz había sido demasiado dura o simplemente estaba defendiendo su bienestar emocional. Fuentes cercanas a Gulum aseguran que ella ha decidido concentrarse en sus proyectos profesionales y en su bienestar personal. En los últimos días, ha sido vista disfrutando con amigas y familiares, evitando cualquier comentario directo sobre su expareja, salvo la ya famosa frase, no soy un juguete. Por su parte, Bar ha mantenido un perfil más bajo, limitándose a publicar mensajes ambiguos en redes sociales como, a veces, las segundas oportunidades nunca llegan. La historia ha capturado la atención del público, especialmente entre mujeres que han visto en Gulum un ejemplo de determinación y amor propio. Los foros y grupos de fans están llenos de mensajes como, bravo, Gulum, primero tú o las segundas oportunidades no siempre son buenas. Esta ola de apoyo parece haberle dado a la actriz la fuerza para mantenerse firme en su decisión. Mientras tanto, algunos medios especulan con que Bar estaría planeando una declaración pública para aclarar lo sucedido y expresar su versión de los hechos. Sin embargo, hasta ahora todos son rumores y ninguno de los dos ha dado entrevistas exclusivas al respecto. Lo que sí es cierto es que la frase no soy un juguete se ha convertido en tendencia en redes sociales, usada por miles de mujeres como símbolo de empoderamiento. En medio de toda esta vorágine mediática, los representantes de ambas figuras han optado por un silencio calculado. Mientras algunos lo interpretan como una estrategia para enfriar los ánimos, otros creen que es una táctica para dejar que la atención del público se disipe con el paso de los días. Sin embargo, las redes sociales parecen tener otros planes. Cada nuevo post de Gulum, aunque sea una simple foto de un café o un paisaje, es analizado al detalle en busca de mensajes ocultos. El hashtag #no soy un juguete continúa acumulando millones de visualizaciones. Y no han faltado influencers y celebridades que se han sumado a la tendencia compartiendo sus propias experiencias de ruptura o situaciones en las que decidieron priorizar su dignidad. Una conocida cantante pop incluso publicó un video interpretando una canción inédita inspirada en la frase. Lo que provocó que la historia de Gulum y Bar trascendiera el mundo del espectáculo para convertirse en un tema de conversación social más amplio. Por otra parte, personas cercanas a Bar sostienen que el actor atraviesa un momento complicado a nivel emocional. Al parecer, sus intentos de reconciliación no fueron improvisados, sino parte de un plan que llevaba semanas preparando, con la esperanza de lograr un encuentro privado y sincero con Gulum. Sin embargo, la forma en la que ella lo rechazó, tan pública y directa, habría sido un golpe difícil de asimilar. No es que no entienda su postura, pero creo que ella pudo haberlo hecho en otro momento, sin tanta gente mirando,
comentó un amigo cercano bajo condición de anonimato. A pesar de la tensión, no todos los seguidores de la pareja están del mismo lado. Algunos fans históricos de la relación aún mantienen la esperanza de una reconciliación, argumentando que donde hubo fuego, siempre quedan brasas y que quizás, con el tiempo, las heridas puedan sanar. Otros, en cambio, opinan que volver atrás solo significaría repetir viejos errores. En las últimas horas, varios programas de entretenimiento han emitido supuestos audios filtrados en los que se escucha a Bar hablando con un amigo sobre la ruptura. En uno de ellos, menciona que ella cambió mucho desde que empezó su última serie y que no es la misma persona que conocí. Aunque no hay forma de confirmar la autenticidad de estas grabaciones, su difusión ha encendido aún más las especulaciones. Mientras tanto, Gulum parece mantenerse fiel a su nueva filosofía de vida. Fuentes cercanas aseguran que ha comenzado a practicar meditación diariamente y que se encuentra trabajando en un libro autobiográfico que podría ver la luz el próximo año. De ser cierto, este proyecto podría revelar su propia versión de la historia y arrojar luz sobre las verdaderas razones que la llevaron a cerrar la puerta a cualquier reconciliación. En un evento reciente en Ankara, al que acudió para presentar una campaña solidaria, la actriz fue cuestionada por periodistas sobre la polémica. Con una calma absoluta, respondió, no todo lo que se ve en redes es la verdad completa. Yo elijo quedarme con la paz, no con el ruido. Sus palabras fueron recibidas con aplausos, y más de uno destacó su habilidad para responder sin caer en provocaciones. Bar, por su parte, ha sido visto en reuniones con su equipo de trabajo, aparentemente enfocado en un nuevo proyecto cinematográfico. Sin embargo, algunos observadores no pudieron evitar notar su semblante serio y una mirada más apagada de lo habitual. Aunque intenta proyectar normalidad, las cámaras captan pequeños gestos que parecen revelar el peso de la situación. En definitiva, la historia de Gulum y Bar ha pasado de ser una simple ruptura amorosa a convertirse en un fenómeno cultural que mezcla romance, drama y empoderamiento personal. La frase "no soy un juguete" ya no pertenece solo a Gulum, ahora es una consigna compartida por miles de personas que encuentran en ella un recordatorio de que los límites personales son sagrados. Los próximos días serán clave para saber si Bar decide romper el silencio con una declaración formal o si, por el contrario, deja que el tiempo sea el único encargado de suavizar la tormenta. Por ahora, la única certeza es que, más allá del espectáculo, esta es una historia de dos personas aprendiendo, cada una a su manera, a reconstruirse después de una ruptura que se vivió bajo los reflectores más intensos. Queridos seguidores, esta historia aún tiene muchos capítulos por escribirse, pero por ahora, Gulum parece decidida a no mirar atrás. ¿Y ustedes, qué opinan? ¿Hizo bien en no perdonarlo o creen que todos merecen una segunda oportunidad? Déjenme sus comentarios, los estaré leyendo. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse las próximas noticias del mundo de las celebridades.